Hola a todos, en este video tutorial les enseñaré a realizar la programación y el conexionado de nuestro relé programable, logo de la marca Siemens. Pero primeramente veremos qué es un logo. ¿Qué es un logo Siemens? Un controlador logo de Siemens es un dispositivo de automatización industrial que forma parte de la familia de productos logo, que ofrece soluciones para la automatización de tareas en pequeñas y medianas aplicaciones. Estos controladores programables son utilizados para supervisar, controlar y automatizar diversos procesos en aplicaciones industriales, comerciales y residenciales. Primeramente tenemos entradas y salidas digitales. Permiten las conexiones y control de sensores y actuadores digitales. Las entradas digitales están denominadas en la parte superior de nuestro controlador, donde se conexiona los interruptores, pulsadores, sensores, detectores. 2. Entradas analógicas. Permiten la conexión de sensores de proporción, señales analógicas como sensores de temperatura o presión. El logo cuenta con módulos de expansión de entradas analógicas. 3. Pantalla. Algunos modelos cuentan con una pantalla incorporada que facilita la visualización de datos y mensajes. Aquí podemos observar la pantalla de nuestro controlador. También se puede programar mediante el teclado, ¿no? Comunicación. Pueden tener puertos de comunicación para intercambiar datos con otros dispositivos o sistemas, como PC, pantallas externas o redes industriales. El software de programación. Siemens proporciona un software específico llamado Logo Comfort, que permite programar y configurar el controlador de manera intuitiva. A nuestra salida de nuestro relé se puede conexionar lámparas, bobinas, electroválvulas y relés. Para programar un logo versión 8 o superior, el programa Logo Comfort maneja dos tipos de lenguaje. El FUB se denomina diagrama de funciones. Está ligado a la lógica booleana, porque se representan por medio de funciones lógicas tales como OR, AND, NOT, XOR, NAND, NOR, etc. Estos serían los elementos en FUB. El COF, llamado diagrama de contactos o escalera, ya que a diferencia del FUB, este lenguaje hace uso de la lógica booleana por medio de contactos eléctricos, en serie y paralelo. Aquí tenemos una muestra del COF, diagrama de contactos. Y explicado qué tipos de lenguaje maneja nuestro controlador logo, pasamos al simulador CAD-SIM. Aquí tenemos ya realizado el esquema, pero vamos a realizarlo desde un principio. Aquí tenemos un arranque simple convencional. Para los que no saben realizar el esquema de un arranque simple, les dejaré el link en la descripción del video. Buscamos nuestro logo, nuestro controlador programable, buscamos nuestra alimentación, positivo y negativo. Y observamos qué elementos necesitamos. Necesitamos todos los elementos de mando, como es el térmico, pulsadores, irán conexionados a las entradas de nuestro controlador. Y las salidas serán las bobinas y los pilotos de nuestro esquema de mando. Todo este circuito de mando será programado dentro de nuestro logo, pero primeramente veremos qué elementos necesitamos, ¿no? Las entradas, como es el térmico, los pulsadores. Buscamos nuestros elementos. Térmico, pulsador normalmente abierto, pulsador cerrado, normalmente abierto, relé térmico. Buscamos un posible. Alimentamos. Necesitamos una bobina y los pilotos. Alimentamos el positivo. Bien, pues tenemos. También alimentamos nuestro negativo. Damos salidas. Alimentamos nuestro logo. En este caso serían con 24 voltios.
Alimentamos las entradas con positivo. Cableamos I1 a la primera entrada, I2, I3, I4. Este sería el cableado de los elementos físicos. Las entradas como ser los contactos del relé, el pulsador normalmente dado, pulsador normalmente abierto y nuestros relé en auxiliar. El controlador logo se puede programar de dos distintas formas, como hemos explicado, tipo FLOP y tipo CO. El tipo FLOP podemos realizarlo mediante teclados o también mediante su propio programa, que es Logo Comfort. Al realizar la programación mediante teclado, el logo solo nos permite programar en este lenguaje, el lenguaje de bloques. Pero con el programa Logo Comfort podemos realizar mediante diagrama de contactos. Para la programación del logo mostraré los dos tipos de programación que utiliza el logo. Primeramente realizaremos mediante el compuerta lógica. Buscamos una AND de 3 salidas. AND se presenta al contacto en serie, ¿no? Contacto en serie. Necesitamos una OR que va a representar al contacto en paralelo. Para las salidas a las cargas tendremos que utilizar esta nomenclatura que representará Q. Nuestra primera salida es el elemento Q1. Cableamos. Nuestra primera entrada de nuestro controlador, la primera entrada es I1, que pertenece al contacto normalmente cerrado del relé térmico. Necesitamos este elemento. Necesitamos dos elementos, dos entradas, ¿no? Dos entradas en serie y cableamos. Cambiamos los elementos que son las entradas. Nuestra primera entrada es I1, que representa al relé térmico, contacto auxiliar. Nuestra segunda entrada es I2, que representa al pulsador normalmente cerrado, I2. Y tenemos nuestro contacto en paralelo. Cableamos. También tenemos una entrada, ¿no? Que sería nuestro I3, que es el pulsador de marcha. Sería nuestro contacto I3. I3. También podemos ver que nuestro contacto está en paralelo con nuestra bobina. Y cableamos. Ahora solo nos faltaría nuestro contacto I3. También nos falta el Q2, ¿no? Vemos la salida. Salida es Q2. Cableamos, está en paralelo con Q1. Buscamos un nudo. Ahora solo nos faltaría nuestra salida Q3. Buscamos Q3. Y deslumbramos. 3. Como está en paralelo esta conexión con I1, tenemos que negar. Vamos al NOT y cableamos. Cableamos con el I3. Terminado el cableado y observamos las entradas ya están designadas, podemos simular, pero primeramente tenemos que cambiar el etiquetado, ¿no? Esto va a ser KM, el contactor de línea. A esto ya podemos cambiar el nombre, H2 o H3 para no confundir con los otros elementos. Y H4. Estos elementos tienen el mismo nombre de nuestro relé térmico. Este va a ser nuestro pulsador S4, S5,
que no tenga ninguna relación con estos elementos. Nos faltaría nombrar el fusible. 4. Ya podemos realizar el simulado. Terminado nuestro esquema, procedemos a la simulación. Los térmicos, los fusibles, todo el circuito de control está realizado internamente dentro de nuestro controlador programable Logo mediante estos bloques. Ahora realizaremos el funcionamiento de nuestro arranque simple de nuestro motor. Pulsamos marcha y nuestro motor acciona, ¿no? Podemos observar la entrada I1 está activado y nuestra salida Q1, que es este elemento que controla nuestro contactor de nuestro motor, está accionado. Pulsamos parada y la bobina de nuestro contactor desactiva. También podemos hacer funcionar desde estos elementos. Accionamos I3, que es nuestro pulsador de marcha. Damos pulso y acciona nuestra salida Q1 y Q2, que representan al contactor y al piloto, ¿no? En caso que exista sobrecarga, nuestro relé térmico accionará sus contactos. Abrimos y nuestro contacto pasa a normalmente cerrado y nos muestra el piloto de falla. Pulsamos Stop. También programaremos mediante el diagrama de contactos o escalera. Buscamos nuestros elementos, entradas y salidas. Buscamos positivo. Buscamos negativo. Trazamos el cable. Positivo. Negativo. Usamos los contactos. Contacto normalmente abierto, que representará nuestro relé térmico. Un contacto normalmente abierto, nuestro pulsador. Otro contacto, nuestro contactor. La bobina está representada por este contacto. También estamos un contacto en paralelo. Está nuestro pulsador. La ventaja de este diagrama en escalera, que simplemente es nuestro esquema de mando clásico rotado a 90 grados. También estamos un contacto normalmente abierto. Contacto normalmente abierto que representaría a nuestro relé térmico. También estamos otra bobina y cableamos. Los elementos están en paralelo. Estaría la parte negativa. Faltaría el renombrado. Entonces presentaría la Q1, la salida Q1, Q2, Q3. Contacto normalmente abierto que se presentaría a nuestro relé térmico. Sería I1, I2, I3, contacto normalmente, el contacto en paralelo que sería Q1. Esto sería el elemento I4. El diagrama de escalera es un poco más sencillo para realizar el programado del logo, pero necesitarías el programa Logo Comfort para realizar el programado y transferirlo mediante cable Ethernet a nuestro logo. En cambio, si realizamos mediante bloques, podemos realizarlo mediante el teclado que tiene nuestro logo. Pasamos al simulado y ha terminado nuestro esquema. Usamos los fusibles. ¿Por qué se pone en contacto normalmente abierto si el contacto es normalmente cerrado? Se pone en contacto normalmente abierto porque el elemento físico está en estado normalmente cerrado. Por eso se representan a los elementos físicos que tienen el contacto normalmente cerrado con elementos normalmente abiertos. En caso que
que nuestro elemento es normalmente abierto, se mantiene el contacto normalmente abierto. Esto solo aplica a los elementos físicos que están conectados a las entradas de nuestro logo. Pasamos al simulado, pulsamos I3, damos accionamiento y claro, ¿no? Nuestro elemento, podemos ver el diagrama, pasa la cociente y está activado nuestras bobinas. En caso que exista falla, su electrónico tendría que accionar nuestra entrada I4, que es el contacto desde el electrónico. Vamos y acciona nuestro contacto normalmente abierto, pasa al estado normalmente cerrado y acciona la salida Q3, está conectado a nuestro piloto de falla. Podemos resetear y cambiar de estado, ¿no? Podemos realizar nuestro esquema en el lenguaje Flow, cada uno se adecua según el conocimiento que tiene, pero es más práctico este lenguaje COP que se asemeja a nuestro diagrama clásico. Posteriormente iremos realizando nuestros diagramas en este lenguaje COP, pero también pueden realizarlo en el lenguaje Flow y COP. Bueno, eso sería todo. Espero que les sirva este video y posteriormente vamos a ir implementando algunos bloques o algunas funciones que tiene nuestro controlador programable Logo. Nos vemos en el próximo video.